continuar resolviendo ahora el planteamiento del ejercicio del cubo con los mismos valores de resistencias. Estamos ahorita planteando uno de los ejercicios del cubo donde estoy utilizando nada más 8 resistencias y tengo los puentes, que ya lo hicimos desde el punto de vista teórico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora vamos a hacer el análisis. Una diferencia es la teoría de los circuitos y otra es el análisis de los circuitos. Para poder plantear el análisis de circuitos, nos vamos nosotros a usar la herramienta del análisis de nodos, donde yo tengo que el voltaje de la fuente o el voltaje entre el punto del nodo de referencia, lo estoy denotando en este punto, en este nodo, que es la acción del nodo, y usted puede ver que tenemos aquí los puentes. Este es un nodo, tengo el otro puente, el otro nodo y el otro nodo, por lo tanto tengo 1, 2, 3, 4 nodos, tendría yo 3 ecuaciones porque tengo 4 nodos, en el nodo de referencia tengo que resumirlo a 3 ecuaciones, pero aquí tenemos nosotros una supermalla que va a ser el voltaje que tengo entre el nodo C y el nodo de referencia, y esto le llama un supernodo que es la fuente de la alimentación. Por lo tanto vamos a resolver nada más nosotros un sistema de 2 ecuaciones. Por tal razón nosotros vamos a establecer la ley de Kirchhoff de corrientes para el nodo A. En el nodo A yo tengo las corrientes que están entrando, ¿sí?, a este nodo, porque yo establezco pues su ecuación. Pero yo te establezco la ecuación para tener las características de mi circuito y esto lo voy a igualar a 0, porque no estoy reconsiderando la corriente de la fuente. Por lo tanto, establezco yo la ley de Kirchhoff de corrientes y las corrientes parciales nos dice que la corriente I1, que es la corriente que tengo aquí, que es del nodo 1 con respecto al nodo de referencia, y es la resistencia 2 que me va a 33. Y así yo establezco las ecuaciones parciales de esta ley de Kirchhoff de tensiones, y yo resumo y voy a tener una ecuación resultante de este valor de 2PA menos la tensión del nodo B igual con 0. Y esta sería la primera ecuación. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el estudio en el nodo B. Donde en el nodo B tengo también la ley de Kirchhoff de corrientes que establezco, entonces, de corrientes parciales, y tengo la tensión de la corriente 5, que es el voltaje A menos el voltaje B sobre 36. Así tengo yo las corrientes parciales en este nodo y resultando una ecuación 2 de este valor. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos ya aquí que esta presión de este voltaje BC lo sustituyo por el valor de la tensión de la fuente, y aquí tengo ya esta ecuación. De estas dos ecuaciones, resolviendo la ecuación 1 y la ecuación 2, vamos a establecer que nosotros que el voltaje A es igual a 33 volts y el voltaje B es igual a 66 volts. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo estos voltajes, voltaje A y el voltaje B, donde tengo 33 más 66 me va a dar el voltaje de la fuente, que son 99 volts, y aquí yo establezco ya pues ahora que yo tengo que determinar que la resistencia que yo debo determinar es, aplicando la resistencia total es igual al voltaje total sobre una corriente total. Por lo tanto, a la corriente que nos suministra la fuente, yo establezco la ley de Kirchhoff en este punto, donde yo tendré una corriente de la fuente que está saliendo y una corriente de la fuente que está entrando. Por lo tanto, es la misma la que sale que la que entra. Por tal razón, yo establezco aquí la ley de Kirchhoff de corrientes, y yo establezco las corrientes parciales, y el resultado, sustituyendo valores, yo tengo que la corriente de las características de la fuente, yo tengo estos valores, donde la acción, yo muestro que la corriente de la fuente, perdón, aquí lo estoy estableciendo, la corriente de la fuente me va a dar 8 amperes. Por lo tanto, 8 amperes, aplico la ley de Ohm y yo tengo la resistencia total de este circuito. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es empleando el análisis, o la ley de análisis de nodos. Por tal razón, ya tenemos aquí la respuesta del análisis del circuito. ¿Qué es lo que sucede? Este análisis, vamos a tratar de recordar la situación de este circuito en algunos videos anteriores. Ok, aquí hay que buscar una manera de facilitar la solución de los circuitos. Si yo tengo este circuito, ¿qué es lo que va a resultar de este circuito? Ustedes recordarán que en este circuito, ¿qué es lo que planteamos aquí? Nosotros tenemos que esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. Yo saco una resistencia equivalente 1. Esta resistencia con esta resistencia están en paralelo y saco una resistencia equivalente 2. Esta resistencia con esta resistencia están en paralelo, yo aquí saco una resistencia equivalente, aquí saco una
equivalente 3. Por lo tanto, este circuito resumido me va a dar una resistencia equivalente, que aquí le llamo 2, una resistencia equivalente, que le llamo 3, una resistencia equivalente, que le llamo 1, y por lo tanto aquí tengo la resistencia de 33 ohm, donde yo quiero conocer la resistencia total del circuito. Por lo tanto, una resistencia equivalente va a ser igual a 33 entre 2, esa resistencia equivalente 1 va a ser igual a 16.5, resistencia equivalente 2 igual a 16.5, R equivalente 3 es igual a 16.5. Por lo tanto, esas tres están en serie y me va a dar un valor de 5, 6 por 3, 2, 3, 43.5. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a resultar ahora? Esa resistencia equivalente que yo tengo aquí, esas tres resistencias en serie, van en paralelo con la de 33, por lo tanto, eso me va a dar un valor de la resistencia total es igual a 43.5 por 33. Yo tengo 43.5 más 33, aquí debe tener una resistencia total de aproximadamente los 12.375. Y aquí estamos comprobando nuestro resultado para este circuito donde tengo nada más 8 resistencias de igual valor y tenemos ya el análisis. Ya con el análisis yo puedo variar el valor de las resistencias del circuito y que sean diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el planteamiento para este circuito aplicando el análisis. Le damos pausa, por favor. Haremos el planteamiento del circuito otra vez cubo, pero ¿qué es lo que sucede? Ahora tendremos las 12 resistencias de igual valor y ahora nosotros vamos a determinar la resistencia equivalente que trae entre el punto del nodo A y el nodo B. Pero ahora no es la teoría. La vez pasada hicimos la teoría reduciendo a su mínima expresión, o sea, nos dio una delta y una estrella, ¿sí? Haciendo las transformaciones de fuentes de circuitos T a circuitos pi. Ahora utilizaremos el análisis de igual manera aplicando el análisis de nodo. ¿Qué nos resulta? Establecemos el sentido de corrientes en cada uno de los nodos y ahora vamos a determinar las corrientes parciales. Dentro de las corrientes parciales yo tengo una corriente, si yo determine aquí le llamo una corriente total, ya cuando tengamos las características de la fuente, y esa corriente total va a ser igual a la que entra y la que sale. Por lo tanto, las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen y establezco mi ecuación de este tipo. Como yo tengo una corriente total que es la que está entrando, porque yo tengo una tensión que vamos a alimentar y esto le voy a llamar un supernodo entre el punto A y el punto B. Entonces voy a establecer la ecuación del supernodo. Para tal caso yo tengo que las corrientes en este nodo lo establezco la corriente ley de Kirchhoff de tensiones y establezco sus corrientes parciales para obtener la ecuación 1 en este nodo. Como estoy hablando del nodo B, voy a establecer la ecuación del nodo B, su ley de Kirchhoff y sus corrientes parciales. En las dos ecuaciones tengo una corriente total y una corriente total, por lo tanto igualo las dos ecuaciones y esta ecuación es la ecuación del supernodo. Esta es la ecuación 3. Al igual como lo hicimos en los nodos, vamos a hacerlo en el nodo E. ¿Cuál sería el nodo E que yo tengo en este circuito? Donde establezco las corrientes que entran y las corrientes que salen. Y aquí tengo mi ley de Kirchhoff de corrientes, establezco las corrientes parciales y establezco la otra ecuación, que es la ecuación 4. Entonces yo tengo la ecuación 3 y la ecuación 4. Ahora voy a establecer la ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo F y establezco ya, de acuerdo a las corrientes que entran y las corrientes que salen, y ahora las corrientes parciales establezco la ecuación número 5. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3 ecuaciones. Establezco ahora lo mismo en el nodo G y establezco ya la otra ecuación. Tengo ya la ecuación, tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones porque estoy trabajando el supernodo. Por lo tanto, ya haciendo en forma matricial o el sistema de ecuaciones, yo voy a determinar que las características del voltaje A, cuando yo tengo una tensión entre terminales que voy a aplicar un voltaje, si le aplicamos un voltaje total aquí de 100 volts, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Estableciendo esa ecuación, el voltaje es lo que nos va a indicar que la ecuación del supernodo, que el voltaje A menos el voltaje B es igual a 100 volts. Esa es la otra ecuación que yo debo establecer en el circuito.
Entonces sería esta ecuación de Tucano, la puedo despejar de aquí en cualquiera de las incógnitas y sustituirlas en cualquiera de las ecuaciones que tengo y establezco ya la ecuación matricial, donde voy a tener el voltaje A, el voltaje B, el voltaje C, y establezco ya los voltajes en cada uno de los elementos que tenemos ahí. Por lo tanto, ya estableciendo aquí estos voltajes, pues ya puedo determinar las características de la resistencia equivalente del circuito. ¿Ok? ¿Alguna duda a este respecto? Le ponemos pausa. Ok, nosotros con este sistema de ecuaciones determinamos las diferencias de potenciales en los nodos, pero que requeremos determinar la resistencia entre las terminales, entre el nodo A y el nodo B. Por lo tanto, necesitamos conocer la corriente total, ¿sí? Para aplicar la ley de Ohm, donde la corriente total, de acuerdo a lo que establecimos, va a ser la corriente que entra, las corrientes que salen. Por lo tanto, la corriente total, establezco las corrientes totales ya con los valores de tensión obtenidos, lo tendremos nosotros sustituyendo y tenemos una corriente suministrada por la fuente de 3.63 amperes. Esta corriente que yo tengo de acuerdo a la tensión, yo le puedo aplicar cualquier valor. En este caso vamos a observar que despreciemos la potencia de la resistencia, porque con esa resistencia de 33 ohm a 5 watts nos quemaría el circuito, pero vamos a plantear ahorita, vamos a suponer que puede ser la resistencia de 100, la potencia de 100 watts, vamos a aumentarlo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Pues ya estableciendo esta ecuación, yo establezco, sustituyo la ley de Ohm y la resistencia entre esas terminales es de 25.5 ohm. Estamos planteando el análisis para esas terminales. Pudimos haber hecho la teoría, que eso ya lo dejo al suscriptor para que haga el planteamiento, haciendo las transformaciones y determinando la tensión, digo, entre este punto y este punto de las resistencias, que al final del cabo la teoría y el análisis se debe cumplir para este tipo de circuitos eléctricos, del circuito del cubo. Lógico, cabe hacer mención, si los valores de resistencia van a variar, pues este denominador no va a ser el mismo. Entonces hay que establecer para cada elemento que se puede resolver el circuito con diferentes valores de resistencias, que después lo haremos desde el punto de vista teórico. Ahí dejamos al suscriptor para que haga su análisis y su comprensión en la teoría de los circuitos y el análisis de los circuitos. Seguimos en contacto. Gracias.